Apenas podía respirar cuando el jefe del cartel me entregó la hoja con la cifra que jamás pensé que podría pagar, y su voz resonó como un trueno bajo la luz tenue del cuarto. Tienes dos opciones, dijo, volver a la cárcel o arriesgar la vida de los que más amas. Esa pregunta quedó clavada en mi pecho como una puñalada, y en ese instante mi mundo se redujo a una sola cosa: proteger a mi familia a cualquier precio. Soy el narrador de este canal y hoy les traigo una historia real, una de esas que se esconden tras los muros de la sombra y que solo salen a la luz cuando la desesperación obliga a cruzar la línea. Quiero que sientas cada latido, cada suspiro, como si estuvieras allí, con los pies pegados al asfalto mojado y el ruido de los neumáticos chirriando en la noche. Quédate conmigo hasta el final y descubrirás si logra escapar del monstruo que lo ha atrapado. Todo empezó cuando mi esposa recibió la noticia de que nuestro hijo necesitaba una operación urgente. Los médicos dijeron que sin el procedimiento el niño no sobreviviría. No teníamos ahorros, los seguros no cubrían nada y el tiempo corría contra nosotros. Fue entonces cuando un viejo conocido, un hombre con contactos en el bajo mundo, nos ofreció un préstamo rápido, sin preguntas, pero con intereses que nunca podrían pagar. Firmamos en una servilleta, con la esperanza de que la sangre de nuestro hijo fuera suficiente para justificar el riesgo. Una semana después, mientras conducía a casa después de la visita al hospital, un coche negro se abalanzó sobre el mío, bloqueó la carretera y nos obligó a detenernos. Dos hombres bajaron, sus miradas frías como el acero. Me dijeron que el dinero había llegado a la cuenta del cartel y que ahora pertenecía a ellos. El jefe, un hombre de rostro marcado y voz profunda, me entregó una hoja negra con la cifra exacta de la deuda, y al mismo tiempo, una segunda hoja con una lista de nombres y una dirección. Entregarás esto al rival antes del amanecer, ordenó, y supe que mi vida había cambiado para siempre. El miedo se mezcló con la culpa. Cada vez que miraba a mi esposa, veía el reflejo de su preocupación, y en los ojos de mi hijo, la inocencia que yo había jurado proteger. El peso de la hoja en mi mano era como una cadena de hierro que me aprisionaba. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, que cualquier paso podía ser el último. Pero la amenaza del cartel era clara: si fallaba, no solo perdería la libertad, perdería a los que más amaba. El primer encargo llegó al día siguiente. El jefe me entregó una pequeña caja de metal y me indicó que debía entregarla a un hombre que se hacía llamar el Zorro, un rival que operaba en la zona norte de la ciudad. La caja contenía algo que no pude identificar, pero su peso me recordó que no era un simple paquete. Me sentí atrapado entre la necesidad de cumplir y el terror de poner en riesgo a mi familia. Mientras conducía por las calles desiertas, escuchaba el latido de mi corazón como un tambor de guerra, y cada semáforo rojo era una oportunidad para que la policía me descubriera o que un francotirador del cartel me alcanzara. Al llegar al punto acordado, encontré a el Zorro esperándome bajo la lluvia. No había palabras, solo un intercambio rápido y la entrega del paquete. Pero en el momento en que pensé que todo había terminado, una bala cruzó el aire y me impactó en el hombro. El dolor fue intenso, la sangre brotó y caí al suelo, mientras el Zorro desaparecía entre la niebla. El cartel había decidido que mi primera prueba debía ser sangrienta, y el mensaje quedó claro: cualquier error tendría consecuencias mortales. Mientras me arrastraba de regreso a casa, sangrando y temblando, mi esposa me recibió con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de furia y desesperación. ¿Qué nos haces pasar?, gritó, y yo solo pude responder con un temblor en la voz: lo hice por ti, por nuestro hijo. En ese momento, la realidad se volvió aún más oscura. El cartel no solo quería dinero, quería mi obediencia total, y cada paso que daba era una cadena más que nos ataba. En medio de la noche, mientras el dolor en mi hombro empezaba a calmarse, mi teléfono sonó. Era el número del jefe del cartel, y la voz al otro lado me recordó que la deuda aún estaba pendiente y que había una segunda misión esperándome. Me sentí atrapado entre la sangre que corría por mi herida y la sangre que podía derramar a otros. Me pregunté: ¿hasta dónde llegaré para salvar a mi familia? ¿Qué harías tú en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Acepté la segunda misión, aunque mi cuerpo temblaba y mi mente estaba nublada por el dolor. El jefe me pidió que reclutara a mi mejor amigo, alguien que había crecido conmigo,
para que se uniera al negocio del cartel. Esa petición fue como una puñalada más profunda. Mi amigo era el único vínculo que tenía con una vida normal, y ahora el cartel quería convertirlo en una herramienta más. La conversación con mi esposa esa misma noche fue intensa. Si no lo hacemos, nos matarán a todos, me dijo, con la voz quebrada pero firme. La presión se volvió insoportable, y sentí que el mundo se estrechaba a mi alrededor, como si la luz se apagara poco a poco. El día siguiente, llevé a mi amigo a una zona industrial abandonada, donde el cartel tenía un pequeño laboratorio de fabricación de drogas. Las luces parpadeaban y el olor a químicos era abrumador. Vi cómo los hombres del cartel trabajaban sin piedad, deshumanizando a cualquier persona que cruzara su camino. Mi amigo, confundido y asustado, miró a los ojos del jefe y vio la fría determinación que no dejaba espacio para la compasión. En ese momento comprendí que la lealtad del cartel tenía un precio altísimo y que mi familia estaba cada vez más cerca del abismo. La noche cayó y, mientras regresaba a casa, noté que la luz de la calle se había ido. Un silencio pesado llenó el vecindario, y mi teléfono vibró con mensajes amenazantes: si no cumples, no solo perderás el dinero, perderás a los tuyos. El miedo se convirtió en una sombra que me seguía a cada paso, y cada sonido de la casa, cada susurro del viento, me recordaba la fragilidad de la vida que había prometido proteger. Sentí que la presión estaba a punto de romperme, pero también descubrí una determinación que nunca había sentido antes: luchar por mi familia, aunque el enemigo fuera implacable. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete y dale like, porque lo que viene a continuación es aún más intenso y quiero que sigas acompañándome en este viaje de supervivencia y decisiones imposibles. La madrugada estaba más densa de lo que jamás había sentido, el aire cargado de una humedad que parecía absorber cada sonido. Cuando el jefe me entregó el sobresellado, su mirada era un pozo sin fondo, no había espacio para la duda. Dentro había una fotografía borrosa, una dirección y una sola palabra escrita a mano: elimina. Mi corazón dio un salto y, al mismo tiempo, una punzada de terror recorrió mi columna. El nombre que aparecía bajo la foto no era otro que el de mi hermano mayor, aquel con quien compartía recuerdos de infancia, risas en el patio y promesas de futuro. No podía creerlo, pero la evidencia estaba allí, clara como el agua. El cartel había decidido que mi hermano, que había sido detenido años atrás y liberado bajo condición, se había convertido en informante. La traición, real o percibida, era suficiente para que los hombres de la organización lo marcaran como objetivo. Me quedé paralizado, escuchando el zumbido distante de los motores de los vehículos que patrullaban la zona. Cada latido de mi pecho resonaba como un tambor de guerra, mientras mi mente repasaba los últimos momentos con mi familia, los abrazos de mi esposa, la mirada asustada de mi hija cuando la dejaba sola en la casa. ¿Cómo podía ser que el mismo hombre que había sido mi apoyo, mi confidente, ahora fuera la víctima de mi propia culpa? La presión se volvió insoportable, pero una llama interior comenzó a arder con fuerza. No podía permitir que mi sangre se derramara por manos ajenas, no mientras mi propia familia pendía de un hilo. Decidí que la única forma de romper el círculo era enfrentar al jefe cara a cara. Aproveché la noche para moverme con cautela, siguiendo los pasos que había aprendido en los recorridos anteriores del territorio del cartel. Cada sombra era un posible enemigo, cada crujido bajo mis botas un recordatorio de que el peligro estaba siempre a la vuelta de la esquina. Llegué al almacén donde se reunían los hombres de la organización, un edificio de ladrillos ennegrecidos por el tiempo y la violencia, iluminado apenas por la luz tenue de las farolas que se filtraban a través de los cristales rotos. Al entrar, el silencio se volvió denso, como si el propio edificio contuviera la respiración. Vi al jefe sentado detrás de una mesa improvisada, rodeado de sus lugartenientes, todos con la mirada fija en la puerta. Mi presencia los tomó por sorpresa. Los murmullos se convirtieron en una corriente de miedo y curiosidad. Con la voz temblorosa pero firme, les dije que había venido a negociar, que mi hermano estaba en juego y que había una alternativa que beneficiaría a todos. El jefe levantó una ceja, como si estuviera evaluando el valor de mis palabras. Yo, con el pulso acelerado, le expliqué que el verdadero enemigo no era mi hermano sino la propia organización, que la lealtad forzada solo engendraba más sangre y más odio.
Propuse un intercambio. Entregaría información sobre los movimientos de la policía que habían estado siguiendo al cartel a cambio de la vida de mi hermano y la garantía de que mi familia quedaría fuera de cualquier futuro conflicto. El silencio se prolongó, y en ese instante sentí que el tiempo se había detenido. Un susurro surgió del fondo de la sala, ¿y si no cumples? La respuesta del jefe fue una sonrisa fría, como la de un depredador que sabe que su presa ya está atrapada. Sin embargo, antes de que pudiera dar su veredicto, una explosión resonó en la calle, sacudiendo los cimientos del edificio. Los disparos comenzaron a llover, y el caos se desató al instante. Las balas cruzaban el aire, los cuerpos caían, y la tensión que había alimentado mi vida durante semanas se transformó en una furia incontrolable. En medio del alboroto, mi hermano apareció en la puerta, con la mirada tan desconcertada como la mía. No había tiempo para explicaciones, solo para actuar. Corrí hacia él, lo agarré del brazo y lo arrastré fuera del edificio mientras los disparos seguían resonando. Cada paso era una lucha contra la adrenalina, cada respiración un intento de mantener la claridad. Cuando finalmente alcanzamos la calle, la luz de los faroles iluminó nuestras caras cubiertas de sudor y sangre. La policía, que había sido alertada por la explosión, rodeó la zona, y los hombres del cartel comenzaron a retroceder, incapaces de seguir el fuego bajo la presión de la autoridad. El jefe, furioso y herido, intentó escapar, pero una patrulla lo interceptó antes de que pudiera subir a su coche. Lo arrestaron, y con él se desmoronó la estructura de terror que había mantenido a mi familia bajo su sombra. Mi hermano, tembloroso, me miró a los ojos y, sin palabras, comprendió el sacrificio que había hecho por él. En ese instante, la conexión que había sentido rota se reparó, como si un hilo invisible volviera a unirnos después de años de distancia. Regresé a casa con el corazón todavía latiendo con fuerza, pero con una sensación de alivio que nunca antes había experimentado. La puerta de mi vivienda se abrió y mi esposa corrió hacia mí, abrazándome como si el mundo se hubiera detenido. Nuestra hija, con los ojos aún medio cerrados por el sueño, se acercó tímidamente y tomó mi mano. En ese momento comprendí que la verdadera victoria no estaba en la derrota del enemigo, sino en la capacidad de proteger a los que amas, aun cuando el camino esté lleno de espinas. Ahora, mientras escribo estas palabras, el eco de los disparos se ha apagado, pero la lección permanece viva en mi interior. La vida nos obliga a tomar decisiones imposibles, a veces con consecuencias que parecen insuperables, pero la fuerza del amor y la determinación pueden romper incluso los lazos más oscuros. Si alguna vez te has sentido atrapado en una situación sin salida, si el peso de una deuda o una amenaza ha nublado tu horizonte, recuerda que siempre hay una luz al final del túnel, aunque no siempre sea fácil verla. Cada paso que das, por pequeño que sea, es un avance hacia la libertad. Quiero saber de ti, ¿qué harías si la vida de tu familia pendiera de una decisión tan cruel? Deja tu respuesta en los comentarios, porque tus historias pueden inspirar a otros que están atrapados en la oscuridad. Si sientes que esta narración ha tocado una fibra sensible dentro de ti, comparte este video con quien necesite una señal de esperanza. Cada vez que alguien se une a esta comunidad, creamos un espacio donde las voces de los que luchan pueden escucharse y apoyarse mutuamente. No olvides que, aunque la sombra del pasado pueda intentar regresar, el presente está lleno de oportunidades para reconstruir lo que se perdió. Así que, si te ha llegado esta historia, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos de supervivencia y valentía. Da un like si sientes que la fuerza del protagonista te ha inspirado, y comparte tu opinión abajo. Tu participación es el motor que mantiene viva esta cadena de relatos. Mientras el sol comienza a asomar en el horizonte, veo a mi familia reunida en la mesa del comedor, con el desayuno humeante y las risas de mi hija llenando la casa. La batalla ha terminado, pero la vida sigue, y cada día es una nueva oportunidad para honrar lo que hemos ganado y proteger lo que todavía amamos. Gracias por acompañarme en este viaje, por ser parte de este relato que demuestra que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza nunca se apaga. Y ahora, mientras el día se abre con una luz tenue que se cuela entre las persianas, siento que cada latido de mi pecho lleva el eco de lo vivido y la promesa de lo que aún está por construir. La mesa del comedor ya está lista, los platos humeantes esperan,
y la risa de mi hija se mezcla con el crujir del pan recién horneado. Es en esos momentos simples, cuando el mundo parece detenerse, donde descubro que la verdadera victoria no está en haber escapado de la sombra del cartel, sino en haber recuperado la capacidad de soñar sin miedo. Si alguna vez te has encontrado atrapado entre la obligación y la supervivencia, si la presión de una amenaza ha nublado tu norte, quiero que sepas que no estás solo. Cada historia que compartimos aquí es un espejo donde reflejamos nuestras propias batallas y, al mismo tiempo, una linterna que ilumina el camino de los que siguen detrás. ¿Qué decisión habrías tomado tú en mi lugar? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tus palabras pueden ser el faro que otro necesite. Si este relato ha resonado en tu corazón, te invito a quedarte en esta comunidad, a darle like si sientes que la fuerza del protagonista te ha inspirado, y a suscribirte para que no te pierdas los próximos testimonios de valentía y resistencia. Cada suscripción, cada comentario, cada gesto de apoyo, refuerza la cadena de voces que se niegan a ser silenciadas. Gracias por acompañarme hasta el final, que la luz de la esperanza siga guiando cada paso que demos, y que nunca dejemos de buscar la salida, incluso cuando el camino parezca más oscuro.